Buenas tardes, sean bienvenidos todos nuevamente. Espero que hayan pasado una Semana Santa tranquila con la familia. Vamos a iniciar hoy con el contenido de la unidad 4. Ahorita les habilito el compartir pantalla para que podamos comenzar. Bien, antes de iniciar, voy a hacer varios anuncios. Entonces, en primer lugar, me voy a ir a la programación, al calendario del curso. Recuerde que estamos siguiendo el calendario del curso de acuerdo a las fechas establecidas para las evaluaciones, salvo los acumulativos a partir del tercer parcial. Recuerde que les comunicamos que íbamos a hacer unos cambios. Entonces, según la programación, como ustedes pueden ver aquí, el calendario, la cuarta unidad, que corresponde, digamos, a una hora más de contenido, se evalúa el viernes 23 de abril. Se recuerde que el viernes 23 de este mes de abril terminamos con la última evaluación parcial, el cuarto parcial. Y después de eso, pues solo restaría hacer reposición de la tarea que haga falta a alguien que le haga falta, no haya hecho una asignación de parcial, cualquiera de los parciales. Entonces puede reponer esa tarea o esa asignación el sábado 24 de abril, desde las 6 de la mañana hasta las 11:59. Pero recuerden que esta reposición de tarea es de una tarea, no es de todas las tareas de todos los parciales, no. Es solamente de una tarea que usted no haya hecho en alguno de los parciales, en la fecha que correspondía. Luego, dice la programación que hay una revisión de notas por los alumnos del 26 al 28 de abril. Esto es una revisión de notas formal, pero ahorita les explico cómo vamos a hacer con la revisión de notas hasta lo que tenemos evaluado en esta semana. Ya en un momento les voy a decir. Bueno, luego de eso, si se fija, está la reposición de examen que no hizo o la reposición del examen que tiene la nota más baja. De volumen. ¿Perdón? Parece que se escucha suave lo que usted dice. A ver, miren a ver cómo está ahora. ¿Está mejor? No, lo mismo. Ah, pues no soy yo. Pues no soy yo porque aquí está el volumen arriba, lo más arriba posible. Entonces, como decía, vean ustedes que la reposición de la nota más baja o del examen que no hizo por alguna razón justificada, que me tiene que justificar, es el jueves 29 de abril. Los exámenes parciales y la reposición siempre son a la misma hora. Ahora, recuerde que de acuerdo a la última modificación que hicimos, el examen parcial no lo estamos dejando entre 4 y 6 de la tarde, sino de 4 a 5 en la fecha que corresponde. Hay que tomar nota de eso porque igual la reposición igual. En la reposición usted solo va a tener una hora, de 4 a 5, que va a estar habilitado el examen. Bien, entonces esas son las fechas en general, ¿verdad? Entonces, si nos vamos un poquito más abajo, donde está el cuadro detallado de asignaciones y de exámenes, vemos que el cuarto parcial, la cuarta unidad, obviamente tiene una guía, es una guía teórico-práctica en realidad, sobre el tema de la unidad 4, que es el tema de reproducción e introducción a la genética humana. Esta actividad que estaría disponible desde hoy, debido a que hemos hecho esas modificaciones, no va a estar disponible desde hoy, va a estar disponible desde un día de esta semana. Nosotros les vamos a avisar ahí a través del aula qué día de esta semana va a estar disponible esta asignación. La otra que está acá, que es de un punto, esa estará disponible desde el lunes 12.
tenemos una pendiente. Yo se las voy a poner en esta semana también. Esta asignación de un punto del tercer parcial todavía la teníamos pendiente. Pero igual, eso yo se lo subo ahorita esta semana y yo les aviso ahí en el aula, ¿verdad? Entonces, con la cuarta unidad hay 2 asignaciones acumulativas. Esta guía teórico-práctica, que vale 4 puntos. Les vamos a avisar qué día de esta semana se las vamos a habilitar. Y la de un punto, que es a partir del 12 de este mes hasta el 21. Bueno, puede haber alguna modificación aquí igual con la asignación de un punto. También todavía puede haber una modificación en cuanto al tiempo que va a estar disponible. Eso lo vamos a ver esta semana. Luego vea que el cuarto examen, como decía arriba, 23 de abril. Aquí dice de 4 a 6, pero ya saben que hicimos la modificación de 4 a 5. Y lo mismo que está acá es lo mismo que acabamos de ver arriba. Ahí está su calendario. Ahora, recuerde que este periodo termina el 1 de mayo. Finalización de clases, pues sería el 1 de mayo. Ya nosotros empezando mayo no tenemos nada más que ver. Ya habrán evaluado todos sus exámenes, ya habrán evaluado su reposición y solo nos restaría ingresar sus notas al registro de la universidad del 4 al 6 de mayo. Recuerde que nosotros estamos obligados a subir notas del 4. Ustedes pueden ver su nota a partir del 4 en la noche o el 5 de mayo todo el día. Y el 6 de mayo todavía tenemos algún tiempo para hacer alguna modificación si fuera necesario, solamente si fuera necesario. Bien, entonces, vámonos al aula. Vámonos al campus virtual, vámonos al aula. Vamos a iniciar, vamos a ver. Bien, una vez en el campus, nos vamos al aula. Y ven ustedes que en la cuarta unidad ya está habilitado el contenido para que usted comience con la revisión y el estudio de cada una de estas diapositivas o documentos o videos, ¿verdad? Entonces, básicamente la unidad 4 habla sobre el tema de reproducción y el tema de introducción a la genética humana. Aquí vamos a ver, empezando el día de hoy, cómo los seres vivos son capaces, porque tienen la capacidad de transmitir o heredar o pasar a sus descendientes, a sus hijos, sus genes, ¿verdad? Una copia de sus genes, a través de un proceso muy complejo llamado reproducción, que de hecho es una capacidad o una característica de la vida, ¿verdad? Todos los seres vivos nos podemos reproducir. Y reproducirse no es solamente tener hijos, ¿verdad? Es más que eso. Implica muchos procesos, implica la transferencia de información o el flujo de información en forma de ácidos nucleicos, en forma de genes, desde los padres hasta los hijos. Y en esa reproducción no solamente se origina o se produce un nuevo individuo de la misma especie, sino que molecularmente hablando se copia el ADN de los padres o del padre o de uno de los padres. Se copia y se hereda y ese ADN fluye o se transfiere hacia el descendiente o hacia el hijo, hacia los hijos. Entonces vamos a ver, aquí están los documentos, aquí están los videos. Usted puede iniciar desde ya con la temática y durante la semana pues vamos a hacer esa situación de subir las asignaciones de esta unidad. Bueno, antes de que se me olvide y antes de continuar, lo que quería mencionar es que el día jueves de esta semana yo les voy a subir un archivo con las notas acumuladas hasta el día de hoy. ¿Verdad? Con lo que tenemos acumulado, con lo que ustedes tienen acumulado hasta el tercer parcial. Y para eso, pues yo lo que hago simplemente es que me voy unidad por unidad y descargo las asignaciones, ¿no? Descargo las asignaciones, las descargo
y al descargarlas me aparece su nombre y su nota, lo que usted tiene de cada asignación. Entonces yo lo que hago es que recopilo toda esa información en un archivo de notas hasta lo que tengamos ahorita, hasta el tercer parcial, hasta la tercera unidad, y yo se los voy a subir el día jueves, y se los voy a subir aquí a esta pestaña que dice presentación y foros. Aquí se los voy a subir. Entonces aquí les voy a indicar que es un archivo que usted puede descargar, en donde solo va a aparecer su número de cuenta y sus notas, con la suma hasta el tercer parcial de lo que usted tenga. Lo que no quiero que haga, y se lo voy a repetir, se lo dije al inicio del curso, pero se lo voy a repetir ahorita, es que no se vaya a la sección de calificaciones de aquí del curso, porque en esta sección de calificaciones hay que hacer una configuración que nosotros no hemos hecho. Digo nosotros, la mayoría de los docentes de este curso de Biología General en la UNA. No hemos hecho esa modificación. Aquí hay algunas cosas que aparecen de más. Un cálculo que hace el sistema, el aula, una ponderación que hace que no está programado. Entonces usted no puede basarse en esta sección de calificaciones del aula. Usted lo que tiene que hacer es, si quiere, sumar lo que tiene, irse a cada unidad y ver su nota, lo que tiene en cada asignación de cada unidad y sumarlo. Eso es lo que tiene que hacer y eso es lo que yo voy a hacer. Así que no se vaya a calificaciones de aquí porque esa la calificación es errada, porque tiene que ser programada y eso no se hace. Nosotros no lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque tiene una cierta trampa, digámoslo así, el sistema. El sistema hace un cálculo que a nadie nunca se lo han explicado cómo lo hace el sistema y entonces siempre sale una nota que no corresponde a la verdadera. Entonces por eso no nos basamos en eso. Bueno, una vez aclarado esto, entonces iniciemos con el tema que nos atañe el día de hoy. Recuerde una cosa, estos son diapositivas o son videos para ayudar a entender las explicaciones, pero esto no sustituye las lecturas, ¿verdad? Uno tiene que hacer uso de la lectura de los documentos y de una investigación propia también. Entonces, aunque vamos a hablar ahorita de reproducción en general, de cualquier ser vivo, nos vamos a centrar al final en la reproducción de los animales. En el libro de Audesirc está en el capítulo 41. Es reproducción animal. Nos vamos a centrar en este capítulo porque en realidad vamos a hacer énfasis en la reproducción de los animales, ya que nosotros pertenecemos al reino animal, vamos a hacer énfasis en la reproducción animal. Entonces aquí está la información y vamos a tratar de ver en general, resumido, algunos de los aspectos que aparecen en este contenido. Para eso vamos a hacer uso de estas diapositivas. A ver, déjenme que trate de hacer esto más grande. Bueno, entonces, como les decía, reproducción es un proceso complejo. Es un proceso complejo porque usted debe de pensar que cuando un ser vivo, de cualquier especie o de cualquier reino, no importando si es un organismo unicelular o es un organismo multicelular, no importando, tiene que pensar que cada vez que un organismo se reproduce, debe de realizar una serie de procesos antes de reproducirse, antes de generar a un nuevo individuo de la misma especie. Tiene que pasar por una serie de procesos. De hecho, cada ser vivo debe de cumplir con ciertas etapas de su ciclo de vida y desarrollarse hasta llegar a un punto en el que puede reproducirse. Porque así como los seres humanos no nos podemos reproducir desde que nacemos, sino que tenemos que desarrollarnos hasta cierta etapa, crecer hasta cierta etapa, adquirir funciones de ciertos órganos en cierto momento de la vida. Hasta que llegamos a esa etapa es que podemos reproducirnos. Antes de eso no. No solo los seres humanos o no solo los animales tienen que tener una serie de procesos para llegar a reproducirse. Son todos los seres vivos, absolutamente todos. Ahora, partamos de los conceptos, ¿no? Partamos de conceptos. ¿Qué es reproducción? Entonces, hay varios conceptos, hay muchos conceptos. Usted va a cualquier libro de biología, pero voy a tomar
estos tres conceptos básicos del libro de Solomon, del libro de biología de Ralph Taggart y de otro libro de texto de biología para algunos puntos clave. Entonces, Solomon dice que la reproducción es el proceso por el cual se producen nuevos individuos. O sea, eso lo tenemos claro. La reproducción es producir nuevos individuos. ¿Por qué nuevos? Porque no existían antes de que el progenitor o los progenitores se reprodujeran. No existía ese individuo. Es nuevo porque llega a existir, llega a vivir después de una serie de procesos de sus padres o de su padre o madre, ¿no? Ralph Taggart dice es el proceso asexual o sexual mediante el cual una célula o un organismo genera descendientes. Recuerde que aquí Ralph Taggart nos está recordando que la reproducción es a nivel celular, es decir, un organismo unicelular como una bacteria o un protozoario, como un alga, por ejemplo, unicelular o una levadura, que son organismos procariotas, o, bueno, algunos procariotas, otros eucariotas, pero son unicelulares, igual se reproducen. ¿Y qué es lo que qué es reproducirse? Es generar un descendiente, es generar a otro, ¿verdad? A través de un proceso asexual o un proceso sexual. Aquí se introducen dos variables. La reproducción puede ser asexual o puede ser sexual. Y en otro libro de texto se dice que la reproducción es la formación de nuevos individuos a partir de otros ya existentes. Entonces aquí se refuerza con este concepto aquello que veíamos de la teoría celular, ¿verdad? Uno de los principios de la teoría celular que decía que la vida se produce porque un organismo que ya está vivo origina a otro. Aquí se refuerza eso, o sea que la vida no aparece de la nada. La vida no se reproduce de la nada, sino que aparece como parte de un proceso de reproducción de padres o de un padre. Entonces, estos dos mecanismos de reproducción, tanto sexual como asexual, son algo diferentes, ¿no? Son bastante diferentes, de hecho. La reproducción asexual, recordando que el prefijo a quiere decir sin, ¿no? Sin, eso es lo que quiere decir el prefijo a. La reproducción asexual es aquella reproducción en la cual, dice, no ocurre fusión de gametos y en la que la composición genética de la progenie, o sea, de los hijos, suele ser idéntica a la del progenitor. O sea, aquí se nos está diciendo que la reproducción asexual, ese mecanismo de reproducción, no hay en él fusión de gametos. Fusión es una palabra que quiere decir unión. Cuando usted fusiona algo con otra cosa, es que lo une a esa otra cosa. Fusión es unir en uno solo, ¿verdad? Entonces, no hay fusión de gametos porque ni siquiera hay gametos. Gametos son las células especializadas en la reproducción, espermatozoides y óvulos o huevos. Y aparte dice que la composición genética de los hijos suele ser idéntica a la del progenitor. Es decir, que en una reproducción asexual, los hijos son una copia genética de los padres o del padre. Cuando digo padre me refiero a padre o madre, ¿verdad? No estoy hablando genéricamente, sino que estoy hablando en general. Entonces, son clones. La reproducción asexual produce clones, copias exactas genéticas del progenitor. Ejemplos de mecanismos de reproducción sexual son la fisión procarionte, ahorita vamos a hablar un poco de eso, la fragmentación, la gemación, la propagación vegetativa, la esporulación y la partenogénesis. Estos son mecanismos de reproducción asexual, sin intervención de gametos, producción de hijos que son copias o clones del progenitor o del padre. La sexual, la reproducción sexual, tiene cosas distintas, ¿no? Porque en la sexual
Aquí sí hay fusión de gametos, y aquí dice que los dos gametos, el gameto masculino y el gameto femenino, se fusionan para formar un cigoto. Un cigoto es una célula que contiene dos núcleos. El núcleo que viene del espermatozoide, donde está el ADN de esa célula, y el núcleo que forma parte del óvulo. Entonces, esos dos núcleos se fusionan al final, se unen para formar un solo núcleo, una célula con un solo núcleo, con un cierto número de cromosomas o de ADN, que es una mezcla del ADN del padre y del ADN de la madre. Eso es el cigoto. Entonces, todos los organismos que se reproducen sexualmente, el cigoto se produce como resultado de la fecundación del óvulo por el espermatozoide. ¿Sí? Bien, ahora, la reproducción sexual dice que produce descendientes, note acá, genéticamente variables por un proceso llamado meiosis, por formación de gametos y por fecundación. Es decir, que los hijos, producto de una reproducción sexual, no son copias genéticas idénticas de uno de los padres, sino más bien son mezclas, son híbridos de dos padres, porque contienen genes de ambos padres, una mezcla de genes de ambos, ¿verdad? Ya no son una copia genética de uno, son el resultado, son un híbrido de la mezcla de dos individuos y de dos genomas diferentes. Entonces, vea que hay grandes diferencias. Si nos vamos al libro, a ver, voy a adelantar un poco para salirme. Si nos vamos al libro de Audesirc, aquí, repito, en el capítulo 41, vamos a ver que el capítulo nos empieza a decir, bueno, conceptualmente lo que es la reproducción, el mecanismo asexual, el mecanismo de reproducción sexual. Nos habla de las gónadas, esto es muy importante. ¿Qué son las gónadas? Bueno, en los organismos que se reproducen sexualmente, las gónadas son los órganos del cuerpo que producen a los gametos o que producen el esperma o los óvulos. Entonces, si hablamos del ser humano, por ejemplo, las gónadas, ese órgano que produce el esperma, en el caso del macho o del hombre, es el testículo. La gónada reproductiva o el órgano que produce los gametos es el testículo. En el testículo se producen no solamente espermatozoides, células espermáticas, sino que también se producen secreciones glandulares, se producen hormonas. Por eso el testículo o las gónadas en general son órganos glandulares. Recuerde que las glándulas mencionábamos que producían secreciones, pero además algunas glándulas producían productos celulares. Esto es un ejemplo de glándulas endocrinas, que son endocrinas en el caso de los animales como el hombre, que producen a los gametos. En el caso de la gónada masculina es el testículo y su producto celular o los gametos que producen son los espermatozoides. Entonces, hay una serie de procesos físico-químicos que transforman unas células que hay en el testículo en espermatozoides. Y ese proceso de formación de los espermatozoides se llama espermatogénesis. Aquí aparece en el libro, como usted puede ver, en el libro de Audesirc, aquí en el capítulo 41. Entonces hay una explicación de cómo en el testículo unas células llamadas espermatogonias sufren una serie de cambios físico-químicos para al final de ese proceso llamado de espermatogénesis producir espermatozoides tal y cual los conocemos, esos gametos llamados espermatozoides. Entonces, esto ustedes lo van a ver aquí, lo van a leer aquí, y van a ver que para producir esos espermatozoides, en las gónadas se produce
Se producen dos fenómenos. Primero, un fenómeno llamado mitosis celular y, en segundo lugar, un proceso llamado meiosis celular. O sea, aquí lo van a ver ustedes cuando lean y vamos a explicarlo de una manera más detallada del día jueves. Una vez que usted ya lo haya leído, claro. Ahora, como estamos hablando tanto de machos y hembras, o en este caso, si hablamos del ser humano, hombres y mujeres, también las mujeres tienen su gónada. Es decir, la glándula que produce a los óvulos o a los huevos son los ovarios. La gónada femenina es el ovario. El producto celular de esta gónada, de este ovario, es el óvulo, que es la célula viable o la célula gamética o el gameto, la célula especializada en la reproducción. Ahora, también como es una glándula, no solamente produce gametos femeninos o óvulos, sino que también produce secreciones, ¿verdad? Produce unas hormonas que son la base tanto del desarrollo de los órganos o de la maduración, de hecho, de la maduración de los órganos sexuales femeninos, como también de muchos procesos de la fecundación. Igual en el testículo, ¿verdad? El testículo produce también hormonas, principalmente testosterona, que tiene que ver esa hormona con el desarrollo, la maduración de las funciones reproductivas en el hombre. Bien, entonces, una vez que entendemos esto, vemos que en la mujer igual, para producirse esos óvulos, tienen que pasar dentro del ovario una serie de procesos o cambios físico-químicos a unas células llamadas ovogonias, para que al final de esas ovogonias se puedan producir, después de la meiosis, se puedan producir los óvulos o los huevos, que son esos gametos especializados en la reproducción. Entonces, aquí está una explicación tanto de la... Y este proceso en los ovarios se llama ovogénesis. En el testículo se llamaba espermatogénesis, porque es el origen de los espermatozoides. Eso quiere decir espermatogénesis. En el ovario se llama ovogénesis. En otros libros aparece como oogénesis. Y esto quiere decir el origen del huevo. Eso es lo que quiere decir. Bien, entonces, es importante que estudiemos la ovogénesis y la espermatogénesis porque tenemos que entender dos procesos importantes a nivel del ciclo vital de cada célula, que es la mitosis y la meiosis. La meiosis es un proceso que solamente se da en los gametos, o para producir gametos, nada más. Es un proceso que solamente se da en las gónadas, no en otro tejido del cuerpo. Solo en las gónadas se da en la meiosis. Vamos a ir explicando poco a poco eso. Claro, usted tiene que ir leyendo, por supuesto, pero lo vamos a entender de forma muy clara. Bien, entonces estábamos hablando de estos mecanismos de reproducción. Vamos a comenzar con, así como hace el libro empieza hablando de los mecanismos de reproducción asexual. Nosotros vamos a repasar ahorita de manera rápida esos mecanismos de reproducción. Y vamos a iniciar con la reproducción a nivel molecular. Entonces, es algo bien claro que para que una especie pueda sobrevivir en el tiempo, requiere que cada miembro de la especie, de un género u otro género, se junte con el otro para producir individuos nuevos, que repongan a los individuos que se van muriendo en esa especie o en esa población de esa especie. Entonces, si no hubiera reproducción, las especies ya hubieran desaparecido del planeta, porque entonces los que van muriendo, los individuos de esa especie que van muriendo, no podrían ser reemplazados por nuevos individuos de la misma especie. No podría. Ahora, a nivel molecular, lo que ocurre dentro de cada célula del cuerpo es que la reproducción va a depender de la capacidad de los ácidos nucleicos de duplicarse. Esto es una frase importantísima, porque nos dice básicamente de lo que se trata la reproducción. Es la copia del ADN en las células. O sea, eso es el inicio de lo que es la reproducción. Es
cuando en una célula se copia, se reproduce el ADN que hay en esa célula. Cuando se hace una copia de cada gen que hay en el ADN de cada célula. Eso es a nivel molecular lo que es la reproducción. Así, repasando de una manera muy general los mecanismos de reproducción asexual, por ejemplo, la gemación. La gemación es uno de esos procesos de reproducción asexual, en donde el individuo adulto, un individuo adulto de cualquiera de las especies que se reproducen de esa manera, produce una yema o una gémula o una gema que contiene una copia del ADN que hay en las células del adulto, y a partir de esa gema se produce un nuevo individuo. Entonces, este tipo de reproducción asexual, llamado gemación, se puede encontrar, por ejemplo, en organismos vivos en el planeta, como las hidras, que son unos organismos acuáticos, ya lo vamos a ver, o las esponjas de mar, o las anémonas, o las medusas mismas, los corales o levaduras, por ejemplo. Estos hongos unicelulares llamados levaduras. En todos estos organismos ocurre este tipo de reproducción asexual llamado gemación. ¿En qué consiste? Aquí se ve una fotografía de una hidra. Las hidras son organismos vivos muy pequeños, apenas de unos milímetros de longitud, que viven en agua dulce, ¿sí? Y pertenecen a un grupo de animales invertebrados. No son plantas, parece una planta, pero no lo es un animal. Es un animal invertebrado muy pequeño que vive en agua dulce. Pues este organismo produce, para reproducirse, produce unas yemas. Y aquí lo que usted puede ver en la fotografía es a este organismo, a esta hidra adulta, todo este organismo que se ve aquí con estos tentáculos. Y aquí lo que usted ve aquí en la parte lateral del cuerpo de esta hidra adulta, usted ve unas yemas. Observe que las yemas crecen en una región particular o especial del cuerpo, y observe que la yema es muy parecida al organismo adulto, nada más que más pequeña, inmadura. Entonces, en esta parte del cuerpo de este animal se produce una yema o una gémula o una gema que contiene una copia de todos los genes que hay en las células del organismo adulto. Esta gema o esta yema se cae, se desprende del cuerpo del adulto, y cuando cae aquí en el suelo o en un sustrato, comienza un proceso de crecimiento, de desarrollo, hasta que al final produce a un organismo igual al adulto, un organismo completo y adulto. Aquí se puede ver en otra fotografía, aquí está, esta es la hidra, por aquí está la boca, estos son tentáculos que salen del lado de la boca y que producen unas corrientes de agua para atraer comida hasta la boca. Y por aquí vean ustedes, en esta parte del cuerpo está la yema, que se ha producido por gemación, que al desprenderse va a dar origen a otro organismo adulto cuando crezca. Entonces, viéndolo en un esquema, aquí tenemos la hidra adulta, el individuo adulto, y aquí tenemos la yema. Entonces, una vez que se ha producido la yema, esta yema ya contiene una copia de todos los genes que tiene el adulto, y al desprenderse va a dar origen, como se ve aquí. No, aquí no se ha producido, aquí ya se produjo la yema. La yema crece un poquito antes de desprenderse, y cuando se desprende, contiene la misma información genética de su progenitor. Es una copia genética, es un clon que va a dar origen a otra hidra adulta. En el caso de la gemación en otros organismos, como por ejemplo en una levadura, las levaduras como esas que se usan en panadería, en repostería, también se reproducen por gemación. Vea que esta es una célula, y la célula lo que hace es que hace una copia de todos sus genes, de todo el ADN que hay en el núcleo de esta levadura, y luego esos genes se rodean de citoplasma, luego se produce una membrana alrededor de ese núcleo, y luego otra membrana
más para luego producir la yema, que al final se va a desprender de la levadura y va a producir a otra célula diferente, a otra célula nueva, mejor dicho, otra célula nueva que contiene o que va a contener las copias exactas del ADN de la célula progenitora. Esto es un clon, esta yema es un clon. Es como que a nosotros nos creciera en un brazo, por decir algo, nos creciera un bulto. Digamos que nosotros los seres humanos nos reprodujéramos por gemación. Entonces, la yema, digamos que nos crezca en el brazo. Entonces va a empezar a crecer una yema, una protuberancia en el brazo que va a empezar a crecer y crecer y crecer un poco más. Le van a empezar a salir extremidades a esa yema. Le van a empezar a salir manitos. La yema se va a caer, se va a desprender del cuerpo cuando esté lista. Y de esa yema va a salir otro igual a usted. Así, una copia idéntica a usted, porque es una copia genética de usted. Es un clon. Pues más o menos sería eso. Esto es una anémona de mar, como las que salen en la película Nemo. Estos son los tentáculos de la anémona, por aquí está la boca, el cuerpo no se ve porque está escondido por la fotografía, o enterrado en el sustrato marino. Si recuerdan, al inicio vimos gemación y decía que las hidras, las levaduras, los corales, las anémonas, las medusas se producían por gemación, se reproducían por gemación. Entonces, esta es una yema de una anémona y básicamente tiene la forma general del organismo adulto, nada más que inmaduro, que se ha desprendido o se desprende del cuerpo de ese adulto y la corriente de agua lo lleva muy cerca, ahí cerca de ese organismo adulto, y este pues tiene la suficiente capacidad genética para desarrollar un individuo igual al progenitor. En el caso de las medusas también se reproducen por gemación y la gemación de las medusas es un poco diferente a la de los anémonas y a la de la hidra, es un poco diferente porque para que una medusa se reproduzca por gemación, primero debe producir pues lo que llamaríamos un huevo, una célula que lleva la copia de sus genes. Este huevo es una célula que lleva las copias de los genes que hay en todas las células de la medusa. Después hay un cambio físico-químico del huevo que produce una plánula que es, digamos, no es una larva, pero digamos que pareciera un estadio de larva inmaduro, que luego esa plánula llega al suelo, al sustrato, y comienza a crecer un pólipo. Y de ese pólipo comienzan a salir las yemas. Entonces cada una de estas es una yema. Y las yemas se van desprendiendo y la yema crece hasta producir a una medusa adulta. Es un poco diferente, pero siempre a través de gemación. Entonces, eso es gemación, producción de yemas que son fragmentos del cuerpo con la cantidad suficiente de material genético o con una copia de cada gen del adulto para producir a un organismo individual. Aquí están los corales que también se reproducen por gemación, como este coral de ciervo que se ve aquí en este arrecife. Y ahora vamos a otro mecanismo de reproducción asexual, que es la fragmentación. Es mucho más fácil de entender, no es un proceso más fácil a nivel celular. No es que sea más fácil a nivel celular el proceso, sino que es más fácil de entender, porque la fragmentación es simplemente que hay partes del cuerpo del adulto que se pueden fragmentar, que se pueden caer en algún momento y producir a un individuo completo a partir del fragmento. Entonces, por ejemplo, las estrellas de mar y algunos gusanos planos llamados platelmintos se reproducen de esta forma. Entonces, una estrella de mar, si usted la fragmenta o la quiebra, que quiebra un brazo, por ejemplo, que es común que eso es lo que pasa, se fragmentan los brazos, cada uno de estos es un brazo, y cuando eso pasa, cuando se fragmenta un brazo, ese fragmento contiene la misma cantidad de ADN que las demás células del cuerpo y ese fragmento es capaz de regenerar en algún tiempo
el cuerpo completo de otra estrella de mar. Y eso es fragmentación. O sea, no es fácil, no es un proceso sencillo a nivel molecular. Lleva una serie de cambios importantes, que no viene al caso que expliquemos en este momento, pero sí de manera muy general entender que, como el nombre lo indica, la fragmentación es eso, es romperse en fragmentos y a partir de los fragmentos generar un individuo nuevo. Estas son platelmintos, estos son gusanos planos. Muchos de ellos son marinos, como estos dos de abajo que tienen estos colores muy bonitos. Viven en arrecifes. Pero también hay algunos gusanos planos que son parásitos de animales, ¿verdad? Que parasitan órganos, por ejemplo, como nuestro hígado, o los pulmones, o el corazón. Entonces, estos gusanos planos se reproducen por fragmentación de la siguiente manera. En ciertas partes del cuerpo, el animal se puede fragmentar, se puede romper, digamos, en fragmentos, y a partir de cada uno de esos fragmentos producir a un individuo nuevo. Recuerde que, como son mecanismos de reproducción asexual, lo que se produce al final son copias genéticas, son clones. Bien, entonces ve aquí, esto es un diagrama de un gusano plano que se está fragmentando, o aquí es una fotografía de un gusano plano ya fragmentado. Miren aquí, cada uno de esos fragmentos dar origen a un nuevo individuo. Esto es un mecanismo de reproducción bastante interesante, porque le facilita al organismo pues reproducirse de manera muy eficiente. Reproducirse de manera muy eficiente. Es una reproducción muy eficiente desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista numérico y desde el punto de vista del tiempo que le lleva al organismo a reproducirse. Es rápido, es una reproducción rápida. La fisión binaria y la esporulación son otros dos mecanismos de reproducción asexual. Fisión binaria, fisión, recuerda que habíamos visto el concepto de fusión. Fusión es unir, ahora fisión es separar. Entonces la fisión binaria, o como también aparece en algunos libros como fisión procarionte, porque comúnmente organismos procariotas se reproducen de esa forma, aunque también algunos eucariotas, como algunos protozoos, hongos y algas, también se pueden reproducir así. Pero cuando hablamos de protozoos, hongos y algas, nos referimos a eucariotas unicelulares, ¿verdad? Bien, entonces la fisión binaria es esto, aquí arriba. Es que una célula, por ejemplo, una bacteria, un procariote, se divide en dos, o sea, se parte en dos. Fisión, recuerde, es separar. Se separa en dos mitades. Cada una de las mitades va a contener un núcleo con el mismo número de cromosomas que el otro. Y al final se va a producir, al final de la fisión, se van a producir dos células idénticas genéticamente. En el caso de la esporulación, es un poco diferente el mecanismo de reproducción, porque lo que ocurre en la esporulación es que el núcleo no solamente se va a copiar una vez, es decir, el ADN no solamente se va a copiar una vez, sino que se va a copiar más de una vez, se va a copiar muchas veces. Entonces, aquí lo que tenemos en la esporulación es que una célula, con el ADN que contiene en su núcleo, va a hacer una división, va a hacer una serie de copias de cada uno de sus genes y al final va a generar un montón de copias. Y esas copias de ADN, obviamente el ADN está en el núcleo de la célula, entonces ese ADN se va a rodear de una membrana, de un poco de citoplasma, luego a partir de ese núcleo se va a formar una nueva célula o una nueva espora que cuando ya haya suficientes esporas, digamos, dentro de esa célula, que hayan obtenido material citoplasmático y otros materiales y también copias de organelos y todo eso de la célula progenitora, van a salir, van a reventar, digamos, la célula progenitora y van a producir cada una de esas esporas va a producir a un individuo nuevo o a una célula nueva. Es un poquito más complicada la esporulación.
Son otros dos mecanismos de reproducción, aparte de la gemación y de la fragmentación. Y luego tenemos la partenogénesis. Entonces, vea hasta el momento interesante que hay muchos mecanismos de reproducción asexual. Muchos mecanismos. O sea, que hay muchísimos seres vivos en el planeta, no solamente unicelulares, sino también multicelulares, que se reproducen asexualmente, porque es un mecanismo conveniente de reproducción, porque es más rápida, bueno, produce clones en un tiempo más reducido y tiene muchas ventajas para esos organismos. Entonces, la partenogénesis es otro mecanismo de reproducción asexual en donde quien se reproduce solo son las hembras. Las hembras producen óvulos o huevos que no necesitan ser fertilizados para que de ese huevo aparezca un nuevo individuo, que al final va a terminar siendo hembra siempre. O sea que la partenogénesis es hembras que producen a otras hembras a partir de huevos que no necesitan ser fertilizados por un esperma, porque estamos hablando de una reproducción asexual. Por ejemplo, en muchos insectos, como en moscas, hay especies de moscas que se reproducen de esa manera. Las hembras producen huevos sin fertilizar, del cual de ese huevo va a surgir otra mosca adulta, hembra también. Los áfidos son otro ejemplo de insecto que se reproduce de manera asexual produciendo clones. Los áfidos son unos pequeños insectos que es común verlos en muchas plantas, pero principalmente vamos a encontrar siempre áfidos en los cítricos, en árboles de naranja, de limón, naranjo agrio, porque les gusta mucho la savia que contienen los cítricos. Entonces, son muy pequeñitos, les dicen las vacas de las hormigas, porque las hormigas andan ahí siempre buscándolas para comer de ellas una secreción, un poquito de savia que cada uno de estos áfidos exuda por una de estas trompetillas que tienen aquí en el abdomen, esos conductos, producen una gota de savia azucarada que las hormigas llegan y al tocarla con las antenas le avisan que quieren que les den un poco de savia dulce. Entonces, estos son otro ejemplo de un insecto que se reproduce de manera partenogenética, es decir, por partenogénesis, que una hembra produce más hembras, clones que son hembras. En las abejas también ocurre la partenogénesis, así es como la reina de las abejas produce las obreras, ¿verdad? Las produce por partenogénesis. Todas las obreras que hay en la colmena son producidas por la hembra por un mecanismo de reproducción asexual llamado partenogénesis. Ocurre en otros animales también, como por ejemplo en crustáceos, como algunas langostas. Ocurre en peces cartilaginosos como los tiburones. Hay especies de tiburones que se reproducen de esa forma, ya que no solamente organismos unicelulares se reproducen asexualmente, sino también organismos multicelulares. Algunas salamandras, anfibios, ¿verdad? También se reproducen de manera asexual por partenogénesis. Y hay especies inclusive que se pueden reproducir de ambas formas, tanto por un mecanismo asexual como por un mecanismo sexual, dependiendo de factores externos, de factores ambientales. Entonces vea que la vida busca reproducirse, porque los seres vivos necesitan perpetuarse en el tiempo, sobrevivir en el tiempo. Ahora, para terminar, con relación a la reproducción sexual, que como les digo es un proceso complejo también, en donde se involucra la fusión de gametos, espermatozoides más óvulos o huevos. Dentro de la reproducción sexual hay dos vías que puede seguir el organismo. Puede seguir una vía de fertilización interna o puede seguir una vía de fertilización externa. ¿A qué me refiero con esto de fertilización o fecundación? Como aparece en algunos libros también, fecundación o fertilización externa e interna. Cuando hablamos de fecundación externa, nos referimos a que el espermatozoide del macho y el óvulo o huevo de la hembra se van a encontrar en el exterior del cuerpo de esos progenitores. O sea que la fecundación
del óvulo por el espermatozoide ocurre fuera del cuerpo de los progenitores. Como por ejemplo en el caso de los peces, la fecundación es externa o la fertilización es externa porque el huevo se encuentra con el esperma en el agua y es ahí donde es fertilizado. Luego de ser fertilizado produce un cigoto y de ese cigoto el embrión, va a crecer un embrión de ese cigoto y el embrión en algún momento va a salir de ese huevo y va a producir una larva. Y de esa larva se va a obtener un organismo adulto. Pero observe que como esto es reproducción sexual, hay fusión de gametos, tanto masculinos como femeninos. En la fecundación o fertilización interna, esperma y óvulo no se encuentran en el exterior del cuerpo de los progenitores, sino en el interior de uno de los progenitores, que comúnmente es la hembra. Los mamíferos, las aves, los reptiles, anfibios, muchos insectos, algunos gusanos y invertebrados como pulpos y muchos otros más moluscos se reproducen de esta forma. Es decir, que el esperma se encuentra el óvulo dentro del cuerpo de la hembra, no afuera. Entonces, ambos tienen ventajas y desventajas. No las vamos a ver hoy, pero usted puede ir leyendo esas diferencias que hay entre los tipos de fertilización. Todo mecanismo tiene ventajas y desventajas. Pero, por lo menos para las especies que siguen estos mecanismos, pues les ha funcionado durante el tiempo reproducirse de esa manera. Porque han logrado sobrevivir hasta el día de hoy. ¿Verdad? Entonces, vamos a terminar ahí. El jueves vamos a continuar. Y lo que les mencionaba, que en el libro, en el capítulo 41, habla de todos esos mecanismos de reproducción sexual, habla de la reproducción sexual, de la espermatogénesis, de la ovogénesis, habla de las gónadas y la producción de ciertas hormonas importantes para el desarrollo y para la fertilidad de las especies y hace un análisis detallado de la reproducción humana como un ejemplo de reproducción animal, ¿verdad? Detallado porque menciona con lujo de detalles qué ocurre en las gónadas para producir los gametos. Y luego cómo esos gametos se unen y se fertilizan, se fecunda el óvulo y se produce al final un embrión de un cigoto que al final va a producir un organismo adulto. Entonces aquí aparece muy detalladamente. El capítulo habla mucho de la reproducción humana, termina hablando siempre de la reproducción humana, pero menciona ejemplos de otros grupos, ¿verdad? Entonces es bueno echarle un vistazo para leerlo. También en el libro de Solomon hay un capítulo de reproducción, que usted si tiene el libro de Solomon lo puede buscar ahí en el índice para verlo, ¿no? Entonces, lo que quedamos pendientes es que para el jueves yo ya tendré las notas que ustedes han acumulado hasta el tercer parcial. Okay, y para allá solo nos faltaría sumar lo que usted saque en sus asignaciones del cuarto parcial, su examen del cuarto parcial y la nota de laboratorio que nos van a pasar a nosotros la penúltima semana de este mes, supongo. Pero que ustedes van a tener, de hecho, la nota de laboratorio la van a tener antes que nosotros. Entonces, eso quedaría pendiente para el jueves. El jueves ya tendríamos ese archivo subido ahí al aula para que usted verifique las notas que ya tiene en cada una de sus asignaciones. Usted lo puede verificar ahí simplemente entrando a cada unidad y viendo sus notas. Bueno, entonces de momento tenemos, eso es todo. En esta semana les avisaré con un anuncio qué día de esta semana se les habilitará los acumulativos de este parcial y cuando ya estén listos, pues ahí se les va a avisar en esta semana. Si no tenemos ninguna pregunta, continuamos el día jueves.
Gracias, Lick. Feliz tarde. Por Gracias, nada, Lick. gracias. Por nada, igual, feliz tarde a todos.